Bueno, mis hermanos, bienvenidos una vez más a nuestra siguiente clase en el nuevo trimestre que estamos iniciando. Vamos a entrar a un trimestre bastante interesante. Este trimestre es Sistemas Teológicos 2.0. Eso significa que acabamos de concluir Sistemas Teológicos 1.0. Si a ustedes les interesa este tema, les recomiendo que si no han visto o no asistieron a las clases anteriores, puedan verlo en nuestro canal de YouTube, Casa de Estudio Reino de Dios. Pueden buscar Sistemas Teológicos 1.0 y ahí van a encontrar los videos correspondientes. Dos videos para 8 clases que tuvimos, me parece. Entonces ahí vamos a poder recapitular y repasar todo lo que tiene que ver con 4 diferentes posturas teológicas que cubrimos en el trimestre anterior. En ese trimestre cubrimos lo que es la teología del pacto tradicional. Hicimos una breve introducción a ese tipo de teología. También hicimos una breve introducción a la teología dispensacionalista tradicional o clásica. Y después de eso, dedicamos 3 clases a estudiar de una manera un poco más detallada lo que es el pactualismo progresivo y también 3 clases para estudiar lo que es el dispensacionalismo progresivo. Puede ser que sean términos bastante técnicos y bastante nuevos para algunos de ustedes, para otros quizás no, pero vuelvo y repito, si usted necesita saber de qué se trata cada una de esas 4 posturas o posiciones teológicas, les pido de favor que vean los videos porque no puedo volver a cubrir cada una de las 4 posturas en clase. Por eso tenemos los 8 videos ahí que pueden ustedes consultar a su propio tiempo y a su propio ritmo. El día de hoy vamos a entrar, como digo, a Sistemas Teológicos 2.0 y vamos a iniciar un curso que se llama o se va a titular Una introducción a la TNP. ¿Qué es la TNP? Bueno, son las siglas o son las letras con las que inician la frase Teología del Nuevo Pacto. Teología del Nuevo Pacto. T para teología, N de nuevo y P de pacto. Ahora, cuando ustedes escuchen la frase Teología del Nuevo Pacto, no lo entiendan, por favor, como cuando uno nada más busca un libro en la estantería de alguna biblioteca o de alguna librería donde está comprando libros y donde se hace una exposición de la teología del nuevo pacto y habla de diferentes temas relacionados al nuevo pacto. En este sentido, no estamos usando la frase. La frase es una forma muy general de querer hablar de todo el plan de Dios, cómo se compagina, cómo se desenvuelve, cómo se explica y cómo se desarrolla de una manera progresiva desde el Génesis hasta el libro de Apocalipsis. Entonces, básicamente es un título o un nombre para un nuevo sistema. Así como hablamos de la teología del pacto como un sistema teológico, y luego hablamos de la teología dispensacionalista como otro sistema teológico, hoy vamos a entrar a ver la teología del nuevo pacto como un tercer sistema teológico, pudiéramos llamarle así, que entra a la pugna junto con los otros dos por tratar de exponer de una manera lúcida, de una manera mucho más clara y más escritural, más bíblica, cómo se debe de entender teológicamente toda la escritura. Entonces es el título o el nombre a todo un tercer sistema de teología, ¿ok? No se va a referir nada más al nuevo pacto, sino que se va a referir a cómo el nuevo pacto se relaciona
y cómo culmina en el nuevo pacto toda la revelación bíblica desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Y hoy vamos a tratar de cubrir lo que es su historia y sus proponentes en la parte uno. O sea, hoy estamos en la clase número 1. Y pues como de costumbre, su amigo y compañero en la fe, su hermano en la fe, Ben Escalante, les acompaña desde aquí, desde Portland, Oregón. Les mando un cordial saludo a todos, bienvenidos todos a la clase y vamos de inmediato a entrar a ella. Vamos a tratar de avanzar. Como les decía, acá tenemos, esto lo vimos, esta tabla la tuvimos bastante parecida, aunque acá ya tenemos un ingrediente nuevo. Lo vimos en el curso anterior, en el trimestre anterior. En el trimestre anterior estudiamos un libro de texto o basamos nuestro curso en un libro de texto que lo estuvimos anunciando en cada una de las clases. Para aquellos que no pudieron estar, el libro de texto es este que está aquí. Lo voy a poner en el recuadro pequeño que tienen. Se llama Teología del Pacto y Dispensacional, ¿verdad? Es un libro que analiza 4 posturas, las 4 que estudiamos en lo que es el curso. Y si ustedes ven allí, dice debate entre dos sistemas teológicos desde 1830 en adelante. ¿Por qué desde 1830? Porque a partir de los 1830 aparece en escena el dispensacionalismo o la teología dispensacional, en aquel entonces la manera tradicional de esta teología. Y desde ese año, pues han habido dos teologías, como quien dice, en pugna o por tratar de representar mejor la escritura. Y de allí, pues, con el tiempo surge el dispensacionalismo progresivo como una evolución de la teología dispensacional. Y también tenemos el pactualismo progresivo, en cierta manera también como una evolución, pero es más como una reacción en contra de la teología del pacto y aparece el pactualismo progresivo, que es una postura también mucho más reciente. Y en la parte de abajo ustedes pueden ver, en base al libro de texto que les mostré hace un momento, cuáles fueron los expositores de cada una de esas posturas. En la teología del pacto tenemos a Michael Horton, en el pactualismo progresivo a Stephen Wellum, en el dispensacionalismo progresivo a Darrell Buck y en la teología dispensacional tradicional tuvimos a Mark Schneuberger. Ahora, si ustedes se dan cuenta, ahora tenemos una postura nueva entre justo mero y medio. Tenemos una postura nueva que es una postura que es centralista. En mi manera de ver, en mi manera muy particular y muy personal de ver, creo que es la postura más centralista de todas las que hay. ¿En qué sentido? Bueno, que trata de hacer el mejor balance, en la que trata de darle el mejor equilibrio teológico a ambas posturas. ¿Por qué? Porque toma lo mejor, toma lo más bueno de la teología del pacto, lo más bíblico que tiene, y lo adopta. Y también toma de la teología dispensacional lo más bueno y lo más escritural que tiene, y también lo adopta. Y luego, de una manera muy creativa, une las dos cosas buenas de cada lado y esgrime o emerge, surge un nuevo sistema teológico ya más desarrollado, más compaginado, que es la teología del nuevo pacto o TNP. Así que cuando yo mencione nada más TNP, ya saben qué es lo que es, como un nuevo y tercer sistema teológico entre los dos extremos. Aquí no sería uno tercero, sería un quinto. ¿Por qué? Porque tenemos ya 4 antes, pero ahora sería el número 5, ¿verdad? Pero si nada más habláramos en un sentido muy general de teología del pacto y teología dispensacional, sería como el tercer componente o el tercer elemento en discordia, ¿ok? Entre las dos.
Y pues ahora vamos a empezar a hablar de eso. Ok, vamos a usar el libro de texto para el día de hoy. Es un libro de texto que ustedes lo pueden ver allí y ya en forma gráfica, ilustrativa. Es un libro que tristemente no está en español. Es un libro de texto bastante sencillo de leer, muy ilustrativo y muy bueno para leer y conocer la historia de lo que es la teología del Nuevo Pacto como movimiento y como sistema teológico. Se llama One Greater Than Moses, o sea, significa eso, uno mayor que Moisés. Se podría traducir también uno más grande que Moisés, pero es exactamente lo mismo. Y como dice ahí, A History of New Covenant Theology, una historia de la teología del Nuevo Pacto, o sea, como movimiento, como sistema de teología. Y vemos que la escritora, en este caso es una mujer, se llama Heather Kendall, y ella tiene una licenciatura en artes con honores de la Universidad de York en Toronto, Canadá. Este libro fue publicado en el 2016 en inglés y tristemente hasta el día de hoy no hay una versión del libro en español. Pero pues su servidor se dio la tarea de traducir unas breves partes del libro. Obviamente no lo podemos traducir todo para presentarlo aquí en forma visual porque tiene copyright, tiene derechos reservados de publicación de autor, pero sí vamos a usar unas breves partes, tanto en traducción como en resumen de el mensaje que tiene y cubriremos unas pocas páginas. No, no cubre ni siquiera una cuarta parte de lo que el libro es, obviamente, porque, como digo, tiene sus derechos de autor. Pero vamos a entrar a lo que es este material. Para todo aquel que tenga a bien quererlo adquirir, es un libro que no es muy caro, es bastante accesible en el precio, lo pueden conseguir por Amazon y en esta forma, pues es la forma más fácil de adquirirlo. Cuando termine la clase el día de hoy y mande algunos materiales o los envíe por el canal de WhatsApp, van ustedes a recibir también un enlace donde van a poder adquirirlo, ¿verdad? Bueno, entonces vamos avanzando. Ok, ya que tenemos a la señora Heather Kendall y vamos a conocer un poco de ella para que sepamos quién es. Dice así, Heather Kendall se licenció con honores en la Universidad de York, Toronto, Ontario, en Canadá, con especialización primaria o principal en matemáticas y una especialización secundaria en latín, el idioma latín. Dice, ha sido líder de estudios bíblicos para mujeres y maestra de niños de 2 y 3 años en la escuela dominical durante 40 años. O sea que es una educadora de pequeñines, de niños, ¿verdad? Por muchos años, tiene mucha experiencia en escuela dominical. Ella escribió un libro y fíjense qué dice aquí. El gremio, y no estamos hablando del libro que acabo de referenciar, sino otro libro anterior a este. Dice así, el gremio de la palabra, que es una organización que se dedica a otorgar premios a personas que hacen un aporte sustantivo o sustancioso en lo que es la publicación de materiales. Dice así, le otorgó el primer lugar en la categoría de libros de estudios bíblicos por su estudio bíblico o por su libro de estudio bíblico, La historia de salvación en desarrollo por Dios, que publicó en 2013. Su esposo es un bibliotecario jubilado y tienen 3 hijos adultos y 3 nietos. Esta es una breve biografía y reseña del trabajo y de quién es la autora del libro que estamos recomendando el día de hoy, Heather Kendall. Ok, vamos a pasar ahora a unas breves reseñas que se escriben sobre este libro. ¿Por qué es importante tocar estas reseñas? Y es muy importante tocarlas porque cada uno de los que van a aportar una breve reseña
Es un teólogo perteneciente al campo de sistematización teológica de la teología del Nuevo Pacto. Vamos a empezar con la primera reseña de alguien que ha escrito bastante, de una manera am, bastante cuantitativa en lo que es el conocimiento de la teología del Nuevo Pacto como sistema. Estamos hablando de Fred Saspel. Y dice así Fred respecto al libro de la señora Heather Kendall. ¿Quién podría haber previsto la influencia que la teología del Nuevo Pacto, sea cual sea su nombre, o sea, cualquiera que haya sido el título con el que acabara este movimiento de teología, llegaría a tener en esta última generación? Dice, es una historia que necesitaba ser contada. Y todos los participantes en el debate agradecer a Heather Kendall por contárnosla. Cuando dice y a todos los participantes en el debate, se refiere a todos los que participan de la teología del pacto y los que participan también de la teología dispensacionalista. Entonces aquí ah, el pastor Fred Saspel nos da una breve pero bastante animosa y muy buena recomendación sobre el libro. Fred es pastor de la Iglesia Bautista Reformada en Franconia, Pensilvania. Es editor ejecutivo de Books at a Glance y es profesor adjunto de Teología Cristiana del Seminario Teológico Bautista del Sur. Veamos la siguiente. Este es otro exponente o proponente principal de los que forman el sistema de la teología del Nuevo Pacto. Es lo que nos dice respecto a este libro. Dice así. Heather Kendall ha investigado meticulosamente el funcionamiento interno y los escritos de quienes han trabajado durante las últimas 4 décadas, o sea, 40 años, para ayudar a proporcionar una interpretación más precisa de las Sagradas Escrituras. Este manual, él lo considera como un manual bien documentado, y es verdad, para cualquiera que lo tenga y lo lea, se va a dar cuenta que está muy bien documentado y de fácil lectura, ofrece una rica información de fondo para quienes están llegando a comprender que la teología del nuevo pacto gira en torno al Hijo amado de Dios. Su mensaje claro es tan antiguo como las Sagradas Escrituras del Nuevo Testamento. Y luego dice, uno mayor que Moisés, usando el título del libro, está aquí. Su nombre es Jesús, escúchenlo. Y aquí estamos hablando de la reseña que nos da Gary Long, que es presidente de la Facultad del Seminario Teológico Providence, que se encuentra en Franklin, Tennessee. Y déjenme decirles que el Seminario Teológico Providence, hasta donde yo tengo entendido, puede ser que ya haya otro, pero hasta donde yo tengo entendido, fue el primero y hasta hace unos pocos años el único seminario teológico de alta academia que enseña como su teología básica y principal, lo tiene como su estandarte, el sistema de teología del Nuevo Pacto. Otros seminarios tienen la teología del pacto tradicional, otros como el Dallas Theological Seminary tienen la teología dispensacionalista tradicional, pero el Seminario Teológico Providence en Franklin, Tennessee, tiene la teología del Nuevo Pacto como su bandera. Bueno, seguimos. Aquí tenemos a otro exponente o proponente, se llama Ronald McKinney, y dice sobre este libro. Como autora, Heather Kendall ofrece una visión fundamental de las primeras etapas del movimiento de la teología del Nuevo Pacto a mediados del siglo XX. Ha rastreado el énfasis en el Nuevo Pacto desde los primeros padres de la Iglesia. ¿Por qué dice eso? Porque hay una sección, de hecho hay dos secciones en su libro, el libro de la señora Kendall, en donde muestra los escritos de varios padres de la Iglesia primitiva y cómo ya dentro de sus escritos se halla la semilla de la enseñanza de la teología del Nuevo Pacto.
O sea, es muy fácil y claro de identificar. Y ella ya lo ha hecho. Dice, sin embargo, su trabajo principal se ha concentrado o centrado en las raíces modernas y el desarrollo de la teología del nuevo pacto en los Estados Unidos. La investigación de Kendall es notable al presentar a los primeros participantes, o sea, los primeros proponentes, y por qué se sintieron motivados a desafiar las tradiciones de sus denominaciones, a la luz de la sola escritura. En 1980, dice él, escribí lo siguiente: se convoca la reunión porque no podemos ignorar ciertas cuestiones urgentes planteadas en relación con la ley y los pactos, o sea, la ley de Moisés y los pactos, la relación, perdón, entre los dos testamentos, el antiguo y el nuevo, y el estándar de la ética. La crisis actual exige una acción inmediata. Y luego dice, Kendall ha presentado una historia concisa, equilibrada y sincera de la teología del nuevo pacto. Espero que este trabajo le resulte alentador hasta el punto de centrarse en Cristo, el mediador del nuevo pacto. Y Ronald McKinney es pastor en la Iglesia Bautista Kinsey Drive en Dalton, Georgia, en los Estados Unidos. Aquí tenemos a otro teólogo. De hecho, conforme vayamos viendo a quién es quién dentro del movimiento, vamos a darnos cuenta de que John Sense ha sido identificado como el padre de la teología del nuevo pacto. O sea, padre quiere decir el iniciador en ese sentido. El iniciador del movimiento de la teología del nuevo pacto, pero solamente en su sentido moderno y solamente en su sentido en los Estados Unidos. O sea, hablando del movimiento que tomó o que terminó teniendo ese título, Teología del Nuevo Pacto, y en su capítulo en los Estados Unidos y en su capítulo contemporáneo, porque hemos dicho de que muchas de las cosas que se enseñan en ese sistema se pueden hallar muy fácilmente en los padres apostólicos o desde los padres apostólicos y obviamente desde las páginas de la Biblia. Entonces, estamos hablando nada más de su desarrollo contemporáneo en los Estados Unidos y de allí para otros lugares, obviamente. Dice John Sense, y acá estamos hablando ya del prólogo, estamos hablando de lo que John Sense escribe en el prólogo y dice así, este es el autor de un artículo que se llamó Este es mi hijo amado, escúchenlo. Dice así, nunca olvidaré mi encuentro con tres hermanos en Little Rock, Arkansas, un lunes de febrero de 1977. Fíjense en qué año es, 1977. Había hablado en una asamblea el fin de semana y querían hablar conmigo antes de regresar a Nashville, Tennessee. Tenían temas específicos que repasar y una de sus inquietudes se presentó en forma de pregunta. ¿Has leído, y acá dan el título de un libro, ¿has leído Los Reformadores y sus hijastros por Leonard Verduin? Les dije que Walt Hibbard, otra persona, me recomendó ese volumen cuando su proyecto editorial operaba desde su garaje en Maryland, pero que aún no lo había leído. Me animaron encarecidamente a hacerlo. Y en junio de 1977, fíjense de la fecha, junio de 1977, finalmente leí Los Reformadores y sus hijastros y cambió mi mundo para siempre. Dice aquí, prólogo por John Sense, editor de Searching Together desde 1978. Y esa es creo que es una revista que él empezó a publicar, que se llamaba Searching Together, significa investigando juntos. Ese libro de los reformadores y sus hijastros reunió la información inconexa
o desconectada, quiere decir, que tenía en la cabeza de una manera increíblemente liberadora. Y mi enfoque en Cristo se aclaró y aceleró. Apenas unos meses después, me sentí impulsado a escribir sobre los temas planteados en ese libro y sobre otras cosas. Como resultado, el artículo, y pongan atención a cómo se llama este artículo. Hay un pacto de gracia. Ese es el primer artículo que se ha identificado como que el que prendió la llama, el que prendió la chispa de la investigación. Hay un pacto de gracia. Apareció en la edición de otoño de 1977 del Baptist Reformation Review. Este artículo causó gran revuelo y John Reisinger, que es otro de los exponentes o proponentes de la teología del nuevo pacto, lo llamó el primer disparo en 20 años en una reunión en Dalton, Georgia. Esto dio inicio a un proceso, él mismo lo confiesa, dice, esto dio inicio a un proceso en muchos individuos para desarrollar, debatir y analizar las implicaciones de la centralidad de Cristo en el nuevo pacto. La cosa buena es que el día de hoy tenemos ese artículo original ya traducido al español y lo tenemos disponible para todos ustedes. Lo van a recibir por WhatsApp para que lo puedan leer en sus casas con todo detenimiento, de una manera despacio, a su propio ritmo, y para que puedan ustedes analizar lo que escribió en su primer artículo, John Sens, para que vean cuál es la motivación que él tuvo y cuál fue el enfoque original del movimiento. Seguimos aquí. Sigue diciendo John Sens en la última parte, si no me equivoco, de este prólogo, dice así. Heather Kendall ha presentado un gran servicio al cuerpo de Cristo al compilar su estudio histórico sobre el florecimiento de la teología del Nuevo Pacto a finales del siglo XX. Ha investigado el tema con minuciosidad y ha elaborado una presentación justa, equilibrada y atractiva de un importante segmento de la historia. Voy a hacer una pausa aquí. Si John Sens, que es el padre del movimiento, tiene esta fraseología o estas palabras para la presentación hecha por la señora Kendall, que dice aquí justa, equilibrada y atractiva, bueno, entonces vale la pena tener el libro y vale la pena ponerle atención. Dice, sé que la historia contemporánea de Heather sobre cómo la preeminencia de Cristo resurgió y su recopilación de citas del pasado, o sea, tanto de padres apostólicos y aún de confesiones de fe de la Reforma, que demuestran que la finalidad del nuevo pacto fue reconocida por muchos otros, los inspirará y los animará. Uno mayor que Moisés, vuelvo a repetir, es el título del libro, es una importante contribución a la obra continua de Cristo en la tierra. Y eso es lo que nos dice en su prólogo John Sens. Como digo, es el iniciador o el padre moderno del sistema teología del nuevo pacto. Continuemos aquí. Ahora vamos a la introducción al libro por la autora. Vamos a empezar a ver qué es lo que nos dice la autora. Dice así. Muchos creyentes consideran la teología del nuevo pacto un fenómeno nuevo o incluso una moda pasajera. Dado que muchos desconocen el desarrollo moderno de este movimiento, quiero dejar constancia escrita para la posteridad. Todos los seres humanos, incluidos los creyentes, tendemos a aferrarnos a lo conocido. Además, tendemos a ignorar nuestra propia historia y la historia de nuestras creencias. Por lo tanto, admiro a aquellos hombres de mediados y finales del siglo XX que cuestionaron las enseñanzas
de sus respectivas iglesias, o sea, sus denominaciones, en un esfuerzo por mantenerse fieles a las escrituras. Por favor, comprendan que escribo sobre hombres que confrontaron a otros creyentes que tenían ideas diferentes sobre lo que enseña la Biblia. Dice aquí en la continuación la señora Kendall, espero que al final de esta historia los lectores expresen su compasión y aprecio por, y quiero que se fijen en estos nombres, John Sens, John Reisinger, Ron McKinney y Gary Long. No son los únicos, pero son de los más importantes, de los realmente principales y los originadores. Estos hombres desafiaron a sus amigos y familiares con la palabra de Dios. La importancia de que estos hombres rompieran con la tradición no debe pasar desapercibida, ya que implicó un proceso gradual. Romper con la tradición no fue algo instantáneo. Y quiero hacer una pausa allí. Y cuando vayamos estudiando esto, si la palabra de Dios va redarguyéndonos y nos va mostrando un camino diferente, romper con nuestra propia tradición en la iglesia o en la denominación o en el tipo de creencia que nos hayan enseñado, cuando lo confrontemos con la palabra de Dios, si la palabra de Dios empieza a mostrar un camino diferente, eso va a empezar a romper con nuestra tradición. No va a ser algo instantáneo y va a ser algo con lo que vamos a tener que realmente lidiar. O sea, vamos a tener que ver cómo vamos a salir adelante con eso. Claro que con Cristo y con el Espíritu Santo siempre podemos salir adelante, pero tendremos que prestarle atención a la guianza del Señor. Luego sigue diciendo, la teología del nuevo pacto explica, escuchen esto porque es muy importante. La teología del nuevo pacto está hablando de la teología del nuevo pacto como sistema. Así como la teología del dispensacionalista es un sistema, la teología del pacto es otro sistema. La teología del nuevo pacto también es un sistema teológico. Explica, acá habla de cuál es su funcionalidad, cuál es su propósito. Explica cómo se compaginan el Antiguo y el Nuevo Testamento, es decir, cómo se desarrolla e integra el panorama o el plan general de toda la Biblia. ¿Cómo se debe de explicar la historia bíblica de la salvación de la humanidad, desde Génesis hasta Apocalipsis? Pues ya hemos visto que diferentes teologías proponen el desarrollo de ese plan de diferentes maneras. Bueno, pues la teología del nuevo pacto tiene su propia manera de cómo lo explica. Y eso es lo que vamos a ir haciendo el día de hoy, o empezar a hacer el día de hoy. Fíjese cómo dice aquí la señora Kendall, y ahora vamos a empezar a ir despacio porque, sobre todo para aquellos que son nuevos y no estuvieron el trimestre pasado, hay algunas cosas que necesitamos ir explicando paso a paso y lentamente para que vayamos comprendiendo. Dice así, tras estudiar detenidamente las escrituras, aquí está hablando o va a hablar de John Sens, de este teólogo, dice así. El autor y teólogo John Sens se sintió impulsado a escribir un artículo que cuestionaba el pacto de gracia. Se cuestionaba el concepto del pacto de gracia, defendido en la teología del pacto tradicional. La narrativa de este tipo de teología, la de la teología del pacto tradicional, aplana las escrituras. O sea, ese tipo de teología lo que hace es aplanar las escrituras. Y eso permite la transferencia de ideas entre la era del antiguo pacto y la era del nuevo pacto. Pues sí, porque si se ve como que es algo aplanado y no hay ningún obstáculo o ninguna parte hueca en medio, hablando metafóricamente, pues es obvio que va a ser muy fácil, como si fuese una carretera,
de llevar ideas y conceptos del antiguo pacto al nuevo pacto como si fuese una misma carretera, porque todo está aplanado. Es así como lo ve la teología del pacto tradicional, entre las dos eras. Dice, como resultado, retomamos la lectura ahora, como resultado, número uno, la nación de Israel se convierte en un modelo para la iglesia. O sea, lo que está queriendo decir la señora es que en base a esto, el resultado es que si seguimos el aplanamiento de la teología del pacto que hace de la Biblia, entonces la nación de Israel se convierte en un modelo para la iglesia. O sea que la iglesia aspira a ser como Israel. Eso significaría que el Nuevo Testamento se tendría que sujetar al Antiguo Testamento. Fíjense en las implicaciones teológicas. Y luego el número dos, los 10 mandamientos de la ley del Sinaí se convierten en dos cosas. En el medio para convencer a los pecadores de su necesidad de un Salvador. No sé si hayan oído esto, pero en muchos lugares se utilizan los 10 mandamientos como el medio para traer convicción a las personas. Antes de presentarles el Evangelio, se les presenta la ley de los 10 mandamientos, el decálogo, para convencerlos de que son pecadores y aceptar de que sean pecadores, para luego decirles, ahora que ya la ley te mostró que eres un pecador, ahora mira, aquí está Cristo para que sea tu Salvador. A eso se refiere. Dice, y posteriormente se convierte en la regla de conducta para la vida del creyente. Y continúa la señora Kendall explicando y nos dice, no solamente la ley se utiliza como un medio de convicción para convencer a los pecadores de su necesidad de un Salvador, sino que una vez que ya son salvados por Cristo, se les vuelve a poner bajo el yugo del decálogo, pero ahora como para que vivan bajo el decálogo como una regla de conducta, es lo que está diciendo. Pero luego dice, en contraste, John Sens creía que una lectura cristocéntrica de las Escrituras informaría y transformaría cómo cada creyente vive su vida o debería vivir su vida. Para él, o sea, para John Sens, la cuestión era la superioridad de Cristo sobre Moisés. La teología del pacto tradicional, la que aplana la Biblia, dice, al insistir en que los 10 mandamientos son la única regla de conducta para la vida del creyente, enseña que Moisés tiene mayor autoridad que Cristo. O sea, como la ley del Sinaí fue dada a través del mediador que es Moisés, entonces lo que básicamente viene a significar es que Moisés tiene más autoridad que Cristo. ¿Por qué? Porque la ley de Moisés es la que viene a gobernar sobre la vida de los cristianos. A eso se está refiriendo. Ahora, vamos a ver aquí. Acá tenemos una vez más la autora del libro, Uno mayor que Moisés. Y aquí tenemos una breve exposición. Dice, primera generación de teólogos pastores. Es muy importante que notemos esto de que estos teólogos, todos ellos no solamente fueron teólogos, sino a la misma vez pastores. Eran gente estudiada de la academia, de los institutos bíblicos, de los seminarios bíblicos, pero al mismo tiempo eran pastores. No eran académicos en una torre de marfil, allá en lo alto solitos. No eran gente que eran pastores de congregaciones. Y luego dice, y sistematizadores del movimiento de la teología del nuevo pacto. Recuerden estos nombres, que son los de los proponentes originales, la primera generación. John Sens, Fred Saspel, Gary Long, Ron McKinney y John Reisinger. Seguimos aquí. Ahora, vamos a responder esta pregunta
de inicio. ¿Por qué la aparición de la TNP como sistema teológico? Es como decir, si ya teníamos la teología del pacto y teníamos una segunda opción, que es la teología dispensacionalista, ¿por qué tenemos que tener una tercera opción? ¿Por qué tiene que aparecer una tercera opción? Y vamos a ver qué es la respuesta de la señora Kendall. Comprender el panorama general de la Biblia, o sea, el plan general de Dios concentrado en la Biblia, debería ser uno de los primeros pasos para el creyente o para un creyente después de la salvación. Sin embargo, fíjese que dice aquí, los teólogos de esos otros dos sistemas que mencionamos han debatido sobre la narrativa bíblica durante casi 500 años. Primero, desde la época de la Reforma empezaron a debatir y se formó la teología del pacto. Luego siguieron debatiendo y con el tiempo aparece la teología dispensacionalista y desde 1830, como dijimos, hasta la fecha han seguido debatiendo entre todos ellos. Y dice más, hasta hace poco los evangélicos enseñaban dos narrativas diferentes para las escrituras, la teología del pacto y la teología dispensacional. Ninguna de las dos consideraba la existencia de una tercera forma de compaginar y explicar la relación entre el Antiguo y el Nuevo Testamento. Es una cosa curiosa, fíjense cómo dice esta autora. Es como, es curioso esto porque es como cuando uno está viendo una pelea de boxeo. En una pelea de boxeo nada más hay dos contendientes y a ninguno de los dos que están peleando en el ring les interesa que se suba un tercero en discordia, un tercer contendiente para que sean tres en el ring al mismo tiempo. O sea, a ninguno de esos dos le interesa que ocurra eso. ¿Por qué? Porque si eso pasa, pues pierde protagonismo, pierde importancia, pierde preponderancia. Entonces, a ninguno de esos otros dos sistemas le interesaba que entrara una tercera forma, una tercera opción de tratar de hacer el mismo trabajo, de compaginar y explicar la relación entre el Antiguo y el Nuevo Testamento. Pero es precisamente lo que llegó a ser la teología del Nuevo Pacto. Veamos qué dice aquí. Los teólogos del Nuevo Pacto creen en una narrativa, presten atención, cristocéntrica. Y otra cosa es, y en la unidad de las escrituras. Las escrituras no están desunidas, no son contradictorias. El Nuevo Testamento no se opone o no contradice al Antiguo, que es lo que muchos el día de hoy de los disque académicos de las disque ciencias bíblicas nos dicen que la Biblia se contradice a sí misma. Pero no, dice, los teólogos del Nuevo Pacto creen en una narrativa cristocéntrica y en la unidad de las escrituras. Creen que la Biblia es una larga y progresiva historia que va desde la caída del hombre hasta la consumación en los cielos nuevos y la tierra nueva. La columna vertebral de esta narrativa es la naturaleza pactual de Dios al cumplir sus planes mediante sus pactos con la gente. Esto que les acabo de mencionar y de leer, como dice aquí, creen que la Biblia es una larga y progresiva historia. A toda esa historia que dice aquí que va desde la caída del hombre en Génesis hasta la consumación de los cielos nuevos y la tierra nueva en Apocalipsis, a eso se le llama la columna vertebral de la narrativa, que se concentra en el desarrollo de varios pactos de Dios con la humanidad. Pero al mismo tiempo a eso se le llama el plan histórico redentor. ¿Por qué se le llama el plan histórico redentor? Porque es el plan de Dios que se manifiesta en la historia de la humanidad para el propósito de redimirla.
o de rescatarla o de salvarla, de libertarla del pecado en el cual cayó por el pecado de Adán. Entonces, es el plan histórico redentor, el propósito de Dios de cómo salvar a la humanidad que cayó en el pecado. Entonces, nada más recuerden esa frase, el plan histórico redentor. De eso se trata la teología del nuevo pacto. ¿Cómo se explica esa relación entre los dos testamentos? Sigue diciendo, el punto central de la historia de Dios culmina en Jesucristo. Todos los seres humanos fallan al quebrantar los pactos de Dios. En contraste, escuchen esto, Cristo cumple el plan de Dios de crear un pueblo eterno que cumpla su pacto. Y eso es lo que es el nuevo pacto en Cristo. Dado que transcurren 400 años aproximadamente entre el Antiguo y el Nuevo Testamento, los eruditos han dividido la Biblia en dos secciones. De esta manera, tenemos una idea de lo que significa una historia centrada en Cristo. El Antiguo Testamento relata o narra cómo Dios preparó al mundo para la venida de su Hijo, mientras que el Nuevo Testamento narra su historia desde el nacimiento de Cristo hasta el fin de los tiempos. Por lo tanto, Jesús sigue siendo el personaje central de la historia de Dios. ¿Cómo? Porque desde el Antiguo Testamento tenemos la promesa de la venida de un Mesías, de un Cristo. Y vemos cómo en el Nuevo se cumple con la llegada de ese Mesías o de ese Cristo. Entonces, es importante que notemos aquello. Y vamos a ver, dice así, la teología del nuevo pacto, a continuación. Dice, antes del principio de los tiempos, Dios planificó formar una comunidad de redimidos que lo adorarían y alabarían por siempre. Pero tan pronto como Adán y Eva se rebelaron contra Dios y pecaron, Dios prometió enviar al Salvador, la simiente prometida. El Antiguo Testamento revela gradualmente más sobre Jesús, el cual es esta simiente prometida. Y dado que el pueblo de Israel era un pilar fundamental en el plan de Dios, Él apartó a los israelitas para que fueran su pueblo especial. Dios gradualmente reveló más de su plan de salvación a Israel, al pueblo de Israel, y preparó una familia israelita en la que Jesús nacería. Vamos a ver esta última parte, la última diapositiva de esta sección, me parece, y con eso vamos a concluir. Dice así, todavía respondiendo a la pregunta, ¿por qué la aparición de la teología del Nuevo Pacto como sistema teológico? Dice, el Nuevo Testamento narra la historia de Dios durante la era del Nuevo Pacto, la era presente en la que Dios construye su reino eterno a través de su iglesia, compuesta por judíos y gentiles. El clímax, o sea, la cumbre de la historia bíblica, ocurrió con la muerte, resurrección y exaltación de Jesús como rey. ¿Cuándo ocurrió eso? Cuando Él ascendió al cielo y se sentó a la diestra del Padre. Luego dice, al regreso de Jesús ocurrirán los siguientes eventos. Al regreso de Jesús, o sea, en la segunda venida de Cristo, ocurrirán los siguientes eventos. El arrebatamiento de los santos, la resurrección de los muertos y el juicio final. Dice, Dios condenará a los no creyentes al castigo eterno y reunirá a los redimidos para vivir eternamente con Él en los nuevos cielos y la nueva tierra. Por eso el tema central de la teología del nuevo pacto como sistema se ubica en el enfoque progresivo, histórico, redentor de la gran narrativa bíblica, que es lo que les mencioné hace un momento. Y esto lo hemos traducido y resumido de las páginas 1 a la 12 del libro del texto. Así que ahora vamos a
contestar estas preguntas y a tener algunos comentarios al respecto. Dice así, ¿cuál dirían ustedes que es una tercera opción para compaginar todo el plan de Dios? Recuerden que ya hemos mencionado dos opciones. Las primeras diosas, las primeras dos son la teología del pacto, la primera, y la segunda, la teología dispensacional. La pregunta es, ¿cuál sería la tercera opción como sistema? Perdón, y la siguiente pregunta, ¿cuál sería el argumento más fuerte para este tercer sistema teológico? ¿Cuál sería el argumento más fuerte para este, o sea, en favor de este tercer sistema teológico? Vamos ahora sí a las preguntas y a los comentarios. Vamos a ver qué piensan mis hermanos. Si tienen alguna pregunta, si la apuntaron ahí. Ahora sí pueden abrir su... Adelante, Isaac Hernández. Pueden levantar la manita donde dice reacciones en la parte de abajo. Pueden mostrar la manita para que yo los pueda identificar. Vamos primero con Omar, luego vamos a ir con Melvin y así sucesivamente. Adelante, Omar. Perdón, adelante, Isaac. Dios les bendiga a todos. Pues sí, básicamente era eso, basado en las últimas diapositivas, que nosotros vemos esta teología del pacto y teología del nuevo pacto, más en relación a los sistemas, a las creencias o a lo que va a pasar, ¿no? A la escatología. Entonces, eh, pues, pero va más allá, ¿cierto? O sea, es la unión de toda la escritura, no solamente de lo que va a pasar. Entonces, pues me parece muy interesante y no sabré cómo contestar esta última pregunta que me parece muy interesante. ¿Cuál es el argumento más fuerte para este tercer sistema teológico? Eh, Porque yo creo que tanto el método dispensacional como la teología del pacto tratan de unir a toda la escritura. Entonces, no sé cuál sería la respuesta. Ese era nada más mi comentario. Sí, nada más una cosita, Isaac. Como tú mismo dijiste, ese sistema trata de explicar cómo se compagina toda la Biblia, tanto el Antiguo Testamento con el Nuevo Testamento. Y aunque en una de las diapositivas que presentamos se mencionan cuáles son tres cosas que desde la teología del Nuevo Pacto se esperan todavía para el futuro, la realidad es que el énfasis de la teología del Nuevo Pacto no está en esas tres cosas, no está en la escatología, ¿ok? Por ejemplo, la teología dispensacionalista, que tiende a tener una escatología futurista, esa sí se enfoca más en la parte escatológica, porque está más enfocada hacia el futuro, porque su escatología lo dice, es futurista. Pero la escatología de lo que es la teología del nuevo pacto es una escatología inaugurada. O sea que mucho del enfoque de esa escatología está en la era presente en la cual vivimos, más que en el futuro. ¿Ok? No niega la parte futura, pero el énfasis está más en lo que nosotros estamos experimentando ya desde hoy. ¿Ok? Gracias. En un sentido espiritual. Ok. Ahora sí, a Melvin. Gracias, profesor Ben. Bueno, mi hermano, yo me gustaría tal vez de alguna forma hacer un resumen para entender bien esta postura, igual que algunos hermanos de aquí, y Ok. también de alguna forma tal vez presentar algunos argumentos de los que ellos consideran, porque es la más bíblica, y posteriormente creo que responder a la segunda pregunta, ¿no? Vamos a ver, mi hermano, entiendo que esta postura es bastante reciente, pero según ellos, pues no es tan reciente, porque algunos reformadores, incluso algunos de la patrística, hablaron sobre este sistema y sobre todo pues la Biblia es la que los avala, ¿no? Segundo punto, mi hermano, tengo entendido de que esta postura nace
de alguna forma como contraparte de las dos posturas ya conocidas, el dispensacionalismo, el cual ellos veían de que había una división bastante marcada entre el antiguo y el nuevo pacto, y la teología pactual que tomaba elementos del antiguo pacto y los ponía en el nuevo pacto, ¿no? Entonces ellos tratan de explicar diciendo de que ellos son los mejores que explican estas dos posturas, toman elementos de las dos posturas y por consiguiente dicen de que el Nuevo Testamento se explica por el Viejo Testamento, ¿no? Otro de los argumentos que ellos utilizan a favor de que es la postura de las dos que más exaltan a Cristo, ya que su sistema teológico no está condicionado por ningún extra documento, ¿no? Como por ejemplo el dispensacionalismo, dicen ellos, que está condicionado por la Biblia de Scofield y la teología pactual está bastante condicionado por la confesión de Westminster, ¿no? En cambio ellos pues postulan y argumentan de que es meramente bíblica esta postura, ¿no? Está centrada en la escritura. Vamos a ver, mi hermano. Uno de los argumentos que yo considero que es bastante fuerte es que ellos tratan de responder la pregunta del millón, ¿no? ¿Qué elementos del Antiguo Testamento todavía están vigentes en el Nuevo Testamento para los creyentes? Creo yo que podría ser un buen argumento a favor de ellos, ¿no? Bueno, mi hermano, ahí disculpa, me extendí, pero corrobórame, mi hermano, si esta lectura está buena, está mala o estoy perdido, mi hermano. Gracias. Y hay unas cosas que nada más quería aclarar a Melvin. La teología del nuevo pacto enfatiza, y eso lo vamos a ver, no me quiero adelantar, pero en la siguiente clase que vamos a ver, vamos a hacer una presentación más detallada y más sistematizada de la parte teológica. Ahorita me quise enfocar más en la parte histórica, ¿ok? De cómo sucede y todo eso, cómo es que va apareciendo y todo eso, porque yo sé que quizás queremos que la parte teológica se nos explique ya de una vez, pero quiero ir paso a paso para que podamos ir digiriendo despacio y de una forma correcta, clara, transparente, de dónde sale esto, por qué surge. Entonces, una cosa que nada más quería, bueno, dos cositas rápidas que nada más quería aclarar, Melvin. La primera es, ah, en la teología del nuevo pacto, el Nuevo Testamento es el que lleva la superioridad y la primacía en la interpretación. O sea que el antiguo pacto tiene que sujetarse al nuevo pacto, Sí, porque ellos no se cos- entienden. cosa que no ocurre así en otras teologías, ¿verdad? Pero en la Mm, teología del nuevo pacto, esa es una clave hermenéutica principal, es una cosa inamovible. No se puede negociar con ese principio, desde el punto de vista de la teología del nuevo pacto. El nuevo pacto es el que rige sobre el antiguo, ¿ok? mm, La otra cosa que nada más quería mencionarte es que, y tú me lo has preguntado en clases pasadas, ¿qué de verdad tiene el tema o el asunto de que porque una postura sea nueva, de que realmente no tenga ningún asidero bíblico, ¿verdad? Y lo que yo te respondí fue, bueno, porque de eso acusan al dispensacionalismo, ¿verdad? Es una postura nueva, nunca se había enseñado antes, en fin, todo eso. Y yo te respondí, y yo no pienso que esa sea una de las principales fortalezas de los argumentos en contra del dispensacionalismo, porque la manera en que yo lo analizo no es si es verdad o es mentira porque sea nueva o no sea nueva. O sea, si es bíblica es lo que se debe preguntar, ¿verdad? Si tiene base bíblica, por muy vieja o sea, pudiera ser una doctrina totalmente antigua, pero si no tiene asidero bíblico, se tiene que ir, lo siento mucho, ¿verdad? Y así lo mismo, si es una, entre comillas, una perspectiva nueva de interpretación, por muy nueva que sea, si está en la Biblia, se debe de aceptar, porque es bíblica en su enseñanza. Puede ser que no la habíamos visto o la habíamos visto y la habíamos interpretado mal por cualquier razón que sea. Pero ahora, pues gracias a Dios, la estamos viendo con una luz más clara. Esa sería
la postura, ¿no? Entonces, nada más esas dos cositas. Y sí, o sea, como tú dices, el argumento más fuerte que tiene es que es el punto de vista o el sistema teológico que nos aclara más fielmente, bíblicamente, qué es lo que sobrevive del antiguo pacto hacia el nuevo pacto para la vida del creyente el día de hoy. Si es que sobrevive algo. Y si sobrevive algo, entonces, ¿qué sería eso que debemos nosotros todavía seguir observando? Pero eso lo vamos a ver en las siguientes clases. No vamos a correr, ¿ok? Vamos a ir despacio. Ahora vamos con Omar y después de Omar pasamos con Samuel. Adelante, Omar. Mi hermano, ¿me escuchas? Sí, te escucho claro y fuerte. Perfecto. Disculpen que no encienda la cámara. Lo que pasa es que estoy estrenando una nueva mini PC que no tiene cámara. Espero tenerla en la siguiente sesión. Ok, no, nada. Eh, eh, hay muchas cosas que hablar, mi hermano. La verdad es que es Claro, un tema apasionante, es increíble. Lo primero que quiero mencionar es que no sé por dónde empezar, pero lo primero que se me ocurre es mencionar que realmente la teología del Nuevo Pacto, así como los otros sistemas teológicos, realmente no son modernos en el sentido de que desde los padres de la iglesia se habló de ciertas formas de interpretar la escritura. Fue hasta John Derby en los años 1800 que se estructura el dispensacionalismo. Entonces el dispensacionalismo tampoco es algo realmente nuevo, es algo que se generó como sistema teológico en los tiempos modernos. Un tiempo vivió gran parte del cristianismo bajo el dispensacionalismo, también tiene una larga historia de la teología del pacto, pero entonces llegan estos proponentes como John Sens, hermano Saspel, Reisinger, por supuesto, que creo que el libro base de la teología del nuevo pacto es Las cuatro simientes de Abraham, de John Reisinger, que es lo sí o sí se tiene que leer. sí, lo vamos Eh, a cubrir más adelante. Ajá. ajá, es es este grupo de pastores que por cierto, qué bueno que lo mencionaste de teólogos pastores, porque el movimiento de la teología del Nuevo Pacto no nace en los seminarios, nace en el pastorado. Todos estos teólogos eran pastores y no salieron de los seminarios publicando libros, sino más bien ellos mismos, financiados por su propia Grey y amigos, publican sus propios libros y empiezan a decir, es que debe de haber otra forma de compaginar, porque, bueno, no sé cómo haya sido tu caminar, mi hermano, pero por lo menos en mi caso, estudiaba el dispensacionalismo y me rascaba la cabeza con algunas cosas que decía, bueno, pero ¿cómo puede ser que Israel siga siendo el pueblo de Dios cuando ellos sistemáticamente rechazan a Cristo? No todos, claramente, pero como nación, ¿cómo podemos hablar de ellos como pueblo de Dios si no hay salvación fuera de Cristo? Entonces, había una serie de cosas que no me cuadraban, eso y entre otras muchas otras cosas, eh, y me puse a estudiar la teología del pacto. Pero si queremos ser consistentes con la teología del pacto, pues entonces los niños son herederos de la circuncisión, del sello del pacto, de acuerdo a esta teología, y por lo tanto, pues todos los niños que sean bautizados, pues son parte del pueblo de Dios, ¿no? Pero entonces, ¿cómo se ejerce la fe? ¿Cómo es que somos un pueblo que somos adoptados a través de la fe y de la gracia? Si un niño no puede ejercer la fe, porque pues, para ejercer la fe se requiere necesariamente la voluntad y entender el Evangelio, ¿no? Lo que ellos mismos, incluso los mismos reformados, dicen que hay 3 grados o 3 etapas de la fe hasta llegar a la fe salvífica, si no se puede ejercer fe. Entonces, tampoco me hacía sentido. Fue hasta que leí las 4 simientes de Abraham que dije, wow. Finalmente entiendo que un sistema eh, eh, que está poniendo todas estas
estas partes en su debido proporción y en su debido gabinete, vamos a llamarlo así. Y Ujú. ahora entiendo la compaginación cómo se hace sentido entre el antiguo y el nuevo pacto. Ahora, o el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Es súper importante lo que acabas de mencionar porque eh, tenemos que entender que justamente Cristo fue rechazado porque lo que tenemos en el Antiguo Pacto son sombras y figuras, textos oscuros que los fariseos y saduceos y todos estos grupos intentaban interpretar y ellos esperaban en su interpretación un Mesías rey, un Mesías conquistador, un Mesías victorioso, y no pudieron reconocer a Cristo. Luego entonces, esto nos enseña que es el Espíritu Santo a través del Nuevo Testamento el que da luz para poder entender lo que se había dicho en el Antiguo Testamento. Ahora, definitivamente lo que más me llama la atención, lo que más me gusta de este sistema teológico es que es cristocéntrica. El centro lo tiene Cristo, es una persona. La persona del Hijo de Dios es el que tiene la centralidad en esta interpretación. De ahí que no podemos esperar que Cristo sea cualquier judío que intenta cumplir la ley, como dice la teología del pacto, que fue un judío que cumplió la ley por nosotros. Al final del día, dice, como lo podemos ver en, por ejemplo, en 1 Timoteo 1:9, ¿no? Que dice, sabiendo esto, que la ley no está puesta para el justo, sino para los transgresores y desobedientes, para los impíos y pecadores, para irreverentes y profanos, para parricidas y matricidas y homicidas, fornicarios, homosexuales, secuestradores, mentirosos, pérjuros y para cuantos se oponen a la sana doctrina, conforme al evangelio de la gloria del Dios bendito, el cual me fue encomendado. Y luego entonces, la ley no aplica para Cristo, por ejemplo, por dos simplemente razones. La primera es porque Él es el nuevo Adán, la nueva creación. Él no está sujeto para esta ley porque Él es el justo por naturaleza. Y en segundo lugar, porque Él es Dios. Él no está bajo la ley porque Él como Señor de todo está por encima de la ley. Y finalmente, sí, tienes toda la razón, hermano. Me parece que la teología del nuevo pacto puede tener algunas ramificaciones escatológicas, pero como lo diría Black White en alguna ocasión en su libro, decía, bueno, incluso podría uno ser premilenialista si tú quisieras, manteniendo la teología del nuevo pacto. Lo que no se podría hacer solamente es premilenialista dispensacionalista, porque el problema con esa postura es que sigue viendo una división entre Israel y la Iglesia, cuando claramente la teología del Nuevo Pacto nos enseña, como una de sus tantas consecuencias, que hay un solo pueblo de Dios. Ujú. Es que podría haber un representante de iglesia judía y otro representante como la iglesia gentil, pero al final del día todos son parte de un solo pueblo de Dios, un solo propósito. Gracias, mi hermano. Gracias, hermano Omar. Nada más quería mencionarte algo de las cosas que vamos a, como te digo, la próxima, bueno, hay otra parte que vamos a cubrir en una segunda sesión. Algo de lo que tú tocaste va a venir en la segunda sesión también. Hay una segunda parte después de estos comentarios y preguntas y respuestas. Y aparte de eso, en la próxima sesión vamos a cubrir una presentación teológica. Es como una pequeña confesión de fe escrita por el otro de los teólogos que es Gary Long, y vamos a cubrir esa. Y también vamos a presentar la propuesta abreviada de Blake White, que es un teólogo ya de segunda generación de lo que es la teología del nuevo pacto. Es el mismo personaje que mencionó nuestro hermano Omar hace un rato. Lo vamos a tener también representado en la parte teológica. O sea que la próxima semana perdón, la próxima quincena vamos a tratar de hacer una presentación netamente teológica.
Hoy quiero enfocarme un poco más en la parte histórica, pero sin evitar que ustedes hagan sus comentarios. O sea, yo sé que es un poco difícil cuando uno comenta mantenerse estrictamente en la parte histórica, más si uno ha tenido ya tiempo participando en esto, porque pues sí afloran los sentimientos y las pasiones, ¿verdad? Para cada uno de nosotros. La única cosa que les quiero volver a mencionar y recomendar es que si un hermano da su opinión sobre alguna cosa, primero que siempre hable como identificándose en manera, primera persona del singular, o sea, yo. Yo creo en lugar de hablar por otros. Y si usted está en desacuerdo con alguien de algo, de algún comentario, de alguna postura, no trate usted de refutar o de rebatir al hermano diciendo, aquel hermano anterior, aquella hermana dijo esto y eso no está correcto. No, usted hable nada más de la postura suya. ¿Cómo lo ve usted? Y entonces hasta ahí estamos bien. ¿Ok? Vamos a darle la oportunidad a alguien más que no haya hablado. ¿Hay alguien más? La hermana Fidelina, adelante, hermana Fidelina. Buenos días y una vez más, gracias por esta oportunidad. Yo no he Claro que sí. tenido esto, esta experiencia de recibir los primeros que usted había mencionado y lo que estoy escuchando acá, pero la verdad lo que se está presentando el día de hoy tal vez no responda como tal a las preguntas, a las dos preguntas que se nos hicieron, pero me llama bastante la atención y es muy amplio, creo que es muy profundo y sé que estoy aprendiendo. Me llama bastante la atención en la manera en que usted presentó esta clase y darnos a conocer de qué es la parte histórica y cómo este sistema teológico une, une estos dos aspectos del Antiguo Testamento. Se cayó, hermana Fidelina. Se paró su transmisión. Se me hace que está fallando su internet. Bueno, vamos a darle la oportunidad a alguien más y si regresa la hermana Fidelina, entonces le damos la oportunidad a ella. Hermano Samuel, Eh, Buenas tardes, que Dios os bendiga. Bueno, mi pregunta, bendiciones. el sistema el sistema de la teología del Nuevo Pacto es un sistema que yo he estado buscando por las redes y no he encontrado nada, no he encontrado nada, ¿vale? Entonces, para mí es desde cero, o sea, yo empiezo desde cero con este sistema teológico y mi pregunta, que bueno, que ya con las preguntas de los demás hermanos, más o menos se me han resuelto, era saber simplemente si este sistema teológico hace la diferencia de Israel y la Iglesia. Simplemente era eso. Ok, la primera cosa es una cosa que mencionó nuestro hermano Omar. Estamos hablando del movimiento moderno y de la sistematización del movimiento moderno. No estamos hablando del movimiento si ha existido alguna de sus enseñanzas en el pasado, porque en otra clase podemos cubrir que sí. Pudiéramos mencionar todas las referencias fáciles de hallar en lo que es los padres apostólicos y en la parte de la reforma, en fin, ¿no? Entonces, claro, para ese tiempo no estaba sistematizado como como un tercer movimiento independiente, por así decirlo, de los otros dos. Pero ya en la parte de la sistematización moderna, es ahí donde se cuaja todo, donde se solidifica todo, y entonces toma forma el movimiento ya con una descripción, con sus límites teológicos y sus ponencias. En cuanto a tu pregunta, Samuel, así como la postura dispensacional mantiene una separación entre Israel y la iglesia, y la postura pactual tradicional no la mantiene, ¿verdad? O sea, nada más es un solo pueblo. En lo que es la teología del nuevo pacto, nada más hay un solo pueblo de Dios. No hay una diferencia entre Israel y la iglesia, de ahí que no existan dos planes de Dios, uno celestial y otro terrenal.
y no existen dos pueblos de Dios, uno celestial y otro terrenal, ¿verdad? Nada más existe un solo pueblo que es la iglesia. Gracias, hermano Ben. Dios te bendiga. Claro que sí. Y recuerden, conforme vamos planteando el tema, no se trata de que nosotros digamos, y eso está equivocado o eso está acertado. No estamos aquí ahorita para evaluar el movimiento. Estamos primero para conocerlo, identificarlo, ver de qué se trata. Más adelante podremos hacer una evaluación para dar una perspectiva personal de cómo lo vamos viendo, y ya después de haberlo identificado, ya después de haberlo conocido, ya después de haberlo profundizado. No se puede hacer antes. Primero hay que irlo viendo, conociéndolo, estudiándolo, profundizando. Después va a llegar un día en que tengamos una clase en donde podamos decir, bueno, en vista a todo lo que hemos ya analizado, vamos a tratar de dar nuestra opinión, cómo lo vemos. ¿Lo vemos bíblico? ¿No lo vemos bíblico? ¿Por qué sí? ¿Por qué no? ¿Ok? Pero ahorita no estamos en ese punto. Entonces, si a mí me preguntaran cuál es el argumento más fuerte de esta postura, por así decirlo, yo diría que es su descripción o su presentación del plan histórico redentor. ¿Se acuerdan que mencionamos eso? O sea, el plan histórico redentor es cómo se compagina el Antiguo Testamento con el Nuevo Testamento. ¿Cuál es la relación? Por ejemplo, lo vamos a ver en la segunda parte, pero hay un movimiento que se llamó el marcionismo, que lo inició Marción. ¿Y qué es lo que dijo Marción? Bueno, pues Marción dijo, el Dios del Antiguo Testamento no es el mismo Dios que el Dios del Nuevo Testamento. Y nosotros seguimos el Dios del Nuevo Testamento, de manera que podemos rechazar y anular al Dios del Antiguo. Lo mismo que las escrituras del Antiguo Testamento no son verdaderas escrituras, sino que las únicas verdaderas escrituras que él reconocía como inspiradas era el Nuevo Testamento. Y no es el Nuevo Testamento completo que nosotros tenemos hoy día. En el día de él nada más tenía las epístolas paulinas y el Evangelio de Lucas, nada más un evangelio y las epístolas de Pablo. Y hasta eso que algunas partes las mutiló, las quitó para que el canon de él estuviera de acuerdo a lo que él creía y enseñaba. Pero la parte importante a la que me quiero referir es que él dijo, las escrituras del Nuevo Testamento no son inspiradas, de manera que no tienen por qué estar en la Biblia cristiana. Y él desechó el Antiguo Testamento por completo. Entonces nosotros no estamos haciendo eso. Nosotros definitivamente creemos lo mismo que la teología del Nuevo Pacto cree y que todos los demás movimientos evangélicos creen, que el Antiguo Testamento es palabra de Dios. Entonces en ningún momento estamos diciendo de que no lo sea. ¿Ok? ¿Alguien más? ¿Alguna pregunta más? Yo sé que es nuevo esto, como dice el hermano Samuel, él estuvo buscando y no encontró. Am, Parte de lo que se requiere es saber dónde buscar, ¿verdad? Y cómo buscar. Pero sí es verdad, en comparación con la teología del pacto y la teología dispensacional, el movimiento de la teología del nuevo pacto, al ser relativamente nuevo en cuanto a sistematización, pues tiene mucho menos material. Pero sí hay algo, entonces lo vamos a ir exponiendo, ¿ok? Bueno, mis hermanos, estamos listos para la segunda parte. Sí, adelante, hermano Melvin. Profesor, solamente me gustaría que usted desmintiera dos mitos que se están circulando alrededor de esta postura. El primer mito es que Blank es el fundador, el cual ya lo desmintió usted, ¿no? Porque ese es un argumento que utiliza. Segundo argumento, que está este sistema
agarra como quien dice un sancocho. Me gusta esto del dispensacionalismo, lo agarro, me gusta esto, o sea, lo han agarrado a conveniencia, forzando que este sistema teológico sea más sólido, ¿no? Cosa que sí se abrazan de los dos pensamientos, pero no es como lo tratan de ellos de presentar, ¿no? Quiero Sí, que esos dos argumentos pues nos aclare para que vayamos con una buena perspectiva al estudiarlo más profundamente, ¿no? Gracias, profesor. sí, yo creo que podríamos llamarlo dos falacias en lugar de dos mitos. Serían dos falacias, ¿verdad? Y son bien evidentes. Primero, porque el que dice que Blake White es el fundador conoce nada del movimiento. Tiene un conocimiento totalmente equivocado y nulo de lo que es el movimiento. De hecho, no sé si ustedes recuerdan que les mencioné que Blake White es uno de los proponentes, que también es un teólogo pastor, como todos ellos son teólogos pastores, de segunda generación. ¿Qué significa de segunda generación? Y que él no es el iniciador, ya es la segunda generación. O sea que los iniciadores en un sentido propio del término ya son demasiado ancianos en edad, ya son bastante ancianos si es que todavía están con vida. ¿Por qué? Porque estamos hablando de que en los 77 es cuando empieza en la primera pregunta. ¿Hay un pacto de gracia? Y como les digo, terminando la clase les voy a mandar el artículo en PDF, ya traducido al castellano, donde se encuentra el artículo original. Ustedes van a poder ver y leer en castellano el artículo original que se llama ¿Hay un pacto de gracia? Como pregunta, que es el que escribió John Sens. Y él es el iniciador moderno de ese movimiento. Se le conoce como el padre de ese movimiento. Hay otros que no lo reconocen a él, que dirían que el padre del movimiento es John Reisinger, pero no están equivocados. Lo que pasa es que el iniciador del movimiento fue John Sens, pero el que es más influyente o fue más influyente, agarró más preponderancia, tuvo más importancia como expositor, porque escribió más libros, porque él era evangelista y autor de libros. El que agarró más preponderancia en la exposición del tema fue John Reisinger. Y por eso se dice que el libro Las cuatro simientes de Abraham, que se los vamos a hacer llegar a su debido tiempo, es una elaboración teológica del sistema de la teología del Nuevo Pacto, junto con otro libro que escribió también, bueno, otros dos libros que también ya están en castellano, de John Reisinger. Uno se llama Pero yo les digo, o Pero yo os digo, y también el otro se llama Tablas de Piedra. Son otros dos libros que escribió, se los vamos a hacer llegar a su debido tiempo. No coman ansias. Entonces, a otros dicen que el padre es John Reisinger, pero porque él fue el teólogo más importante, ¿verdad? Pero, por ejemplo, John Reisinger, no sé si ya falleció, pero creo que ya está muy ancianito, ¿verdad? Entonces, aparte de eso, pues ya la segunda, él le entregó su ministerio a otro joven que venía también enseñando la teología del Nuevo Pacto. Fusionaron sus dos ministerios y todo lo que John Reisinger había hecho se lo entregó a este joven, ¿verdad? Que también lo van a conocer ustedes dentro de poco, para que ustedes sepan cómo se llama y que él es el continuador del ministerio de John Reisinger, ¿verdad? Entonces, decir que Blake White es el padre del movimiento o el iniciador del movimiento es tener un conocimiento nulo del tema. Quien lo haya dicho, pues pobre porque desconoce totalmente la situación. Y segundo, de que es un sancocho, como escogiendo al azar puntos de un lado y puntos del otro, y nada más porque me gusta esto lo agarro de acá y de allá. No toma en cuenta nada de lo que ha ocurrido porque no ocurrió así en la historia. Recuerden ustedes que la misma historiadora nos va diciendo que cuando alguien cuestiona su propia tradición teológica, se lleva tiempo en ir digiriendo este asunto. Yo le quiero preguntar si usted ha creído
por tantos años una postura y de repente se le prende una luz y dice, no, esto ya no va a seguir siendo así, porque hay algo que me late, que la Biblia no enseña eso, pero lo voy a empezar a investigar. ¿Usted cree que en un año va a cambiar de manera de pensar? ¿En dos, tres? No. Por lo menos se va a llevar quizás una década de investigación, de estudio, para que luego pueda decir, ya después que lo he investigado a profundidad, he llegado a esas conclusiones y ahora sí me siento listo para dar un paso decisivo en cuanto a modificar mi postura teológica sobre cualquier punto. O sea que esto no es una cosa que uno puede estar tomando al azar los puntos como si estuviera nada más escogiendo fichas en un tablero de dominó y decir, a mí me gusta esta, yo agarro esta, ¿verdad? No, así no es. O sea, el que dice eso me da a entender que nunca ha razonado teológicamente quien dice esto, ¿verdad? O sea, no, no es un teólogo tampoco, ¿verdad? Ni es historiador, ni es teólogo. Puede ser youtubero, eso sí. Youtubero, eso cualquiera lo puede ser. Pero historiador serio y teólogo serio, eso es otra cosa, ¿verdad? Estamos allá bien, hermano Melvin. Claro, mi hermano, gracias por la aclaración, pues. Claro Pero que sí. recuerda que yo también soy youtuber. No, y yo también, ¿verdad? Estamos en la... Sí, mi hermano, yo sé a lo que se refiere. Gracias, mi hermano, gracias. Ya. O Gracias por sea, la respuesta. yo me refiero a aquellos que nada más están en el YouTube, pero no se preocupan por investigar, no se preocupan por Correcto. estudiar, no se preocupan por hacer una divulgación seria, en pocas palabras, ¿verdad? Ahora sí, hermana Yolaide. Hola, bendiciones a todos. ¿Cómo está, pastor? Muy bien, gracias. ¿Y usted? Bien, gracias. Llegué tarde, pastor. Parece que se le olvidó publicar el link de Zoom en su propio canal de WhatsApp. Y me pasó el link, fue el hermano Rafael Guedes. Muchas gracias porque yo estaba esperando. Yo decía, ¿será que se atrasó la clase? Y yo no. Y él fue el que me pasó el link de Zoom. No, sí lo envié, lo que pasa es que no lo envié ayer, lo envié creo que como el miércoles por allá. Ah, yo lo estaba esperando hoy y yo decía, ¿qué habrá Ujú. pasado? Bueno, ya estoy aquí. No, que me da mucha risa eso de que la teología es nueva, ¿no? Que es una doctrina nueva que han construido, ¿no? Han construido para sacarnos de lo que es bíblico, del dispensacionalismo. Bueno, usted conoce cómo yo llegué a su canal. Llegué con muchas ansias porque yo veía, es que una persona cuando estudia seriamente la Biblia, o sea, quitándose los lentes, sin pensar por otro, sin seguir dogmas de hombre, no puede llegar a otra conclusión más que la Biblia, la escritura ha sido escrita para llevarnos a Cristo. O sea, es para la gloria de aquel que se iba a encarnar para morir por su humanidad, por la humanidad, por todo ser Amén. humano. Entonces, yo veía la situación en la Biblia, lo único que yo no había podido explicarme, lo de los pactos de vasallaje, que lo aprendí con usted, y los de los pactos de donación real. Pero todo lo demás, en mi espíritu, en mi corazón, yo lo veía, yo decía, claro, Jesús vino por la humanidad. De hecho, estaba estudiando el Evangelio de Juan, yo con seriedad, ¿no? Yo digo, pero si el Evangelio de Juan está más que claro, eso es lo que dice este Evangelio. Él ha venido, aquel que creó todo por él y para él, ha venido a lo suyo, al mundo, para salvar a los suyos, que es la humanidad completa, porque el plan de Dios siempre ha sido salvarnos a todos. Él no quiere destruir, él quiere salvar. Entonces, y yo decía, estudiando el Evangelio, decía, ¿cómo sacaron esto de contexto y dicen que lo suyo, que es su misión, por supuesto, pero que los suyos es el pueblo de Israel? Pero si eso no es lo que está diciendo este prólogo, aquí no se ha mencionado para nada nunca ni etnia, ni Israel, ni nada de eso. Está hablando del mundo, de su creación, y que vino a su creación a reconciliar el mundo después de la caída, después del pecado del Edén, a reconciliar a su creación con el Creador, a traernos a todos a salvación a través de Cristo, el Dios único que se encarna. Entonces, yo de verdad que le doy gracias a Dios porque yo puedo entender y puedo vivir en carne propia, pastor,
lo que dice la palabra, de que no necesitaremos que nadie nos enseñe. Claro, nosotros nos animamos, nosotros nos corregimos mutuamente, para eso somos una comunidad, el cuerpo de Cristo, pero Dios pone ese peso en cada quien para llevarlo a la verdad. Y tienen que, por supuesto, poner de su parte responsabilidad en estudiar la escritura para salir de los dogmas de hombre, porque es que eso está muy claro. Dios no puede venir a encarnarse para servir a que idolatremos a un pueblo y una ciudad. No, es para la gloria de Jesús y toda la gloria siempre tiene que ser para Él. Entonces, yo no podía, yo llegué tarde, pero como usted está comentando de que están haciendo, de que los que están en contra de esta teología del pacto, eh, dicen que es algo nuevo, pero yo digo que eso es muy irresponsable decirlo, porque yo me quedo asombrada de la exégesis que hacen sin deseo de señalar y culpar a nadie, que Dios nos lleve a todos a la verdad que es Cristo Jesús. Pero, ¿cómo pueden hacer una exégesis tan atrevida? O sea, de sacar, como dice usted, hacer una sopa de mondongo ahí, sacar un pedacito aquí, allá, allá y armar un Frankenstein. O sea, vamos a hacer una teología que convenga y que sea pro algo que ha sido creado. Eh, eh, no, la gloria siempre tiene que ser para el creador. Entonces, bueno, pastor, eso es lo que quería comentar. Gracias. Sí, muchas gracias, hermana Yoleide. Nada más recordarles a todos, cuando hablemos de este tipo de teología del que estamos hablando, no se les olvide incluir la palabra nuevo, la teología del nuevo pacto, porque la otra se llama teología del pacto, sin la palabra nuevo. Entonces, eso trae confusión. Ojalá y se le pudiera, que sería acuñar el término a la teología del pacto, quizás la teología del pacto de gracia, que es una de las cosas que ellos enseñan muy, muy abiertamente. Pero la teología del nuevo pacto es una cosa diferente, ¿ok? Del nuevo pacto en Cristo, ¿verdad? Entonces, es una cosa, es una explicación muy diferente a la explicación dada en la teología del pacto tradicional. Bueno, entonces, si no hay ni más comentarios o algo así, vamos a proceder a la segunda parte. Nada más quiero decirles que no se me desesperen. Recuerden que esta es la primera clase. Vamos a ir paso a paso. No es que vamos a tener una clase donde todo se debe de exponer en todo sentido y tratar de cubrirlo todo en una sola clase. Eso es imposible. Por eso vamos a tener varias clases con un enfoque en cada una de ellas. Ok, vamos ahora a retransmitir la pantalla.